XXI, cuando la circulación aumenta, pero los depósitos bajan. Porque después, antes tenían una tendencia, digamos, similar, ¿no es cierto? Pero ahí esa tendencia se separa. Y en los años 20, los billetes en circulación, fíjense cómo aumentan, y los depósitos como que se estancan, recuperan y luego disminuyen, pero casi tendiendo al estancamiento. La pregunta es, ¿qué está pasando? Lamentablemente, dejo como pregunta, digamos, ¿no? Bien, yo acabo ahí. Gracias. Bueno, ahora espero que les haya gustado bastante esta disertación de ambos académicos. Les agradezco a los dos licenciados por esta disertación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y por ende de debate. Ustedes están libres de hacer cualquier pregunta que deseen a través de Nigel y para preguntar aquí a los dos académicos y tener ese debate requerido. Gracias. ¿Cómo, en su opinión, cómo mejor podemos apreciar en un momento histórico, digamos, 1900-1930, el periodo que fue el efecto de la inflación? Lo que se compara, o lo que yo he visto en gran parte son cifras históricas, ya sea del banco, de los bancos, del presupuesto general de la nación, etcétera, etcétera, pero no he encontrado alguna forma de nivelar esos precios respecto a un índice de inflación y reajustarlos para, por ejemplo, la cifra de 1910 que sea equivalente en términos de capacidad de compra de 1930, etcétera, etcétera. Hay esa información, ustedes han podido ver ese tipo de información, o hay que trabajarlo todavía. Gracias. A ver, el primer cálculo de inflación en Bolivia es de 1931 en adelante. Antes no hay cálculo de la inflación. Y el de 1931 hasta los años 90 inclusive, solamente es de la ciudad de La Paz. Ni siquiera es del promedio nacional, solamente la ciudad de La Paz. Ahora, obviamente, hay una serie interesante que se la puede depurar, ¿no es cierto? Y se la puede proyectar hacia atrás, ¿no? Se la puede proyectar hacia atrás para tener una aproximación del nivel de precios. Por supuesto que el empleo de estas técnicas econométricas siempre genera discusión, pero nos puede dar un parámetro, una referencia para ver qué pasaba con los precios. Las únicas referencias sobre inflación antes de 1930 o deflación, como ocurrió en el inicio de la Gran Depresión, del 30 al 32, van a estar en los reportes del Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Y en la folletería existente en los años 20, donde se habla, ¿no es cierto?, de que hay inflación o que los precios están cayendo, en fin, ¿no es cierto? Pero una cuantificación no existe. Alexis, no sé. Primeramente, voy a retomar brevemente para llegar a este punto, en aquello que dice Napoleón, que los bancos no son la Madre Teresa. Voy a señalar algunos aspectos justamente a la pregunta que hacía, ¿no? Los bancos tienen una ley, que es la que ha mencionado Napoleón, y es el 150% sobre su capital. Si el banco, digamos así, el Banco de la Nación, el Banco Nacional de Bolivia es de sobre 2 millones, pues el 150% es el derecho que tiene. Sobre ese capital, el 150% es su emisión, es decir, hasta ahí puede llegar la emisión de su dinero. En los años 20, o sea, de 1900 a 1930, los bancos, ahí tal vez discrepemos con Napoleón, pero es anárquico, o sea, no cumplen con las reglas de la ley de bancos, emiten más allá de lo que deben hacer y hay críticas, cuestionamientos, pero eso no es solamente, aquí es donde ustedes pueden ver
Dijo hace un momento, digamos, con el crédito Mobilier o el crédito Morgan, el gobierno de Bolivia se ha prestado un crédito, un dinero en libras esterlinas, que va a servir de respaldo a todos los bancos que existían en ese momento. Entonces, a cada uno le da una cantidad para que respalden su emisión monetaria. Ahora, ¿qué sucede? Los bancos, como dijo acá, hacen lucro, o sea, se dedican al lucro y no pueden estar ahí con miramientos. ¿Qué es lo que hacen? Agarran ese respaldo en divisas, agarran y la especulan. Ahí yo conozco un informe donde dice que los hijos de los gerentes reciben divisas y los colocan en la calle, comienzan a vender. Y la otra es que el premio que existe es de esa moneda, que es la libra esterlina, la divisa, en Europa. Entonces agarran, reciben del Estado la moneda inglesa, la divisa, y la venden afuera. Entonces la pregunta es para ustedes, ¿qué tal el respaldo de la moneda? ¿Verdad? Entonces ahí puede haber, digamos, y habría que estudiar en términos de precios, como dice lo que se preguntaba aquel. ¿Hay inflación? Claro que hay inflación. Por si hay un exceso de emisión y el respaldo que era lo que dio el Estado, que era la moneda británica, que es la divisa, el patrón oro, indudablemente lo colocan afuera, indudablemente pues hay sospechas del encaje metálico que tiene, ¿verdad? Entonces creo que ahí, digamos, puede verse lo que se llama exceso de emisión de moneda, hay anarquía monetaria, hay crisis en ese sentido, hay cuestionamientos. Por eso es que van a querer poner el Banco de la Nación Boliviana, o sea, frenar, digamos, la emisión de varios bancos. Pues cada uno no cumple con la ley. Es un juego especulativo y ese es el banco, es un juego especulativo. Claro, así es. Mi segunda cuestión es que en la creación del Banco Nacional de Bolivia son, si no me equivoco, 3.000 acciones que se ponen al mercado. Y de esas 3.000 acciones, la mitad son adquiridas, digamos, en su mayoría y no mayoritariamente el conjunto, digamos, del valor de estas acciones por accionistas no bolivianos, principalmente chilenos, sino que también hubo 1.500 acciones que se pusieron a la venta en Bolivia. Y ahí hubieron varios accionistas. Yo creo que es interesante verlo, como accionistas como Pacheco, por ejemplo, está Aramayo, está Olañeta, bueno, de las familias Olañeta, Linares, otros muy del sur, digamos, ¿no? Juegan también un papel ahí en la fundación del Banco Nacional de Bolivia. No sé si he tenido la impresión en la exposición de que este banco fue creado por capitales chilenos. Esto no es tan correcto. A ver, primeramente, si observas la primera memoria del Banco Nacional de Bolivia, el grueso son indudablemente mercaderes de Valparaíso. O sea, es las casas comerciales de Valparaíso los que están levantando el Banco de Cobija. Luego, cuando el Banco Nacional de Bolivia recibe de parte del Estado una mayor radio de acción colocándose en la ciudad de La Paz, ahí aparecen lo que tú afirmas, es verdad. Ahí están, digamos, Pacheco, está Arce y otros comerciantes. Eso no lo podemos negar. Lo que yo quería decir es que cuando estaba en Cobija, ahí realmente están, el grueso son casas comerciales. No me viene ahorita a la memoria, hubiera querido señalarte unos 2 o 3 de las casas comerciales, son extranjeros. Pero cuando se radica en La Paz,
cambia la figura y ahí aparecen ya los empresarios mineros con un grueso, digamos, del paquete accionario. Ahora, lo que tenemos que entender es cómo se concentra el capital en el Banco Nacional de Bolivia para que pueda, digamos, moverse. Eso habría que estudiar, investigar cómo han logrado, digamos, reunir, digamos, a través del paquete accionario, colocar sus capitales y hacer funcionar el banco. Ahora, cuando esté en La Paz, tiene que sacarlo del mercado, permíteme, es la palabra correcta, sacarlo de la circulación al Banco Boliviano. Eso no podemos negar porque ya había conflicto. Y cede, el que va a ceder, pues, el que hemos mencionado, el famoso Henry Meiggs, ¿verdad? Entonces se retira del escenario y se pone el Banco Nacional de Bolivia capturando todos los activos del Banco Boliviano. Recoge inclusive su moneda y la transa de tal manera que se regule y pueda marchar sin obstáculos el BNB. Eso es lo que se ve. No estoy negando, digamos, de que a partir, digamos, de la formación de capital minero se haya contribuido al desarrollo del Banco Nacional de Bolivia, no, de ninguna manera. Es conocida la implicación, la relación que hay entre la banca con la producción argentífera, con la producción estañífera. Su incidencia, el ánimo que le ha dado, digamos, desde el capital a la producción minera, pero no sé, quisiera que de alguna manera expliquen si es que ha habido alguna incidencia o relación con respecto a los bancos, con relación a la producción industrial o al artesanal. Me refiero a que si es que la banca ha otorgado préstamos para animar, reactivar alguna producción que tenga que ver con la producción de mercancías en Bolivia. ¿Quieres que responda o tú quieres primero? Para alternar. Alexis siempre es caballero, siempre me dice primero. A ver, hasta donde yo percibo, los créditos otorgados para actividades ligadas al mercado interno nunca representaron montos significativos. No, ¿por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto? Para empezar, esa demanda de crédito es casi inexistente o es muy pequeña. El mercado interno de Bolivia es reducido, la mayoría de los bienes que se consumen se importan, no tenemos una base industrial, ciertamente, ¿no es cierto? Porque tenemos artesanía, y la artesanía ni siquiera se fue constituyendo en un germen de una futura industria, entonces no hay demanda de créditos. Y la banca va a colocar créditos en aquellos sectores que sí demandan crédito, el comercio, la minería principalmente, ¿no es cierto? Porque ahí va a obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, esto yo no lo veo mal, digamos, porque el negocio de la banca, reitero, es generar utilidades. Y ese es su ámbito. Los banqueros están para generar utilidades, ¿no es cierto? No para otra cosa. Simplemente para añadir, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué es lo más atractivo dentro de la economía para poder conceder créditos? Una pregunta. Entonces, obviamente que ahí es la minería. Entonces, hay dos caras, yo lo dije en mi exposición. Una es indudablemente a través de acciones. Son sociedades anónimas, se forman, tienen un capital, probablemente, no puedo probar, pero el más cercano, lo que realmente salta a la vista, es pues capital mercantil. Entonces se reúnen los capitales mercantiles y forman una sociedad anónima y comienzan a levantar la economía minera. Ahora, puede ser, digamos, que en el caso de Cochabamba, que lo conozco bien, he visto, digamos, que muchos de los propietarios de tierras se hacen socios o forman una sociedad anónima formando empresas de carácter minero, pero les digo, con muy poco éxito. Ahora, a lo que van. En los documentos se va viendo que en el siglo XIX el BNB es el que está jugando el mejor papel en torno a préstamos o créditos a los empresarios mineros. Eso
salta a la vista, por lo menos en los que he mencionado yo, salta a la vista. Ahora, aquí es donde yo quisiera compartir criterios con Napoleón. En el siglo XIX el BNB está jugando, eso no cabe la menor duda, y está jugando un papel muy fuerte. Y en la crisis, ustedes saben bien que la plata se está viniendo abajo, se deprecia y no hay circulante menudo. Entonces van a ver obligados a colocar otra moneda, níquel, mezclado con cobre y a veces con zinc, para poderlo colocar en el mercado. Entonces lo hacen fabricar afuera, estas monedas mezcladas, para colocarlos en el mercado interno y para funcionar para el mercado local. Entonces, por tanto, la moneda fuerte, a pesar de ser depreciada, se la utiliza. ¿Pero para qué? Para recibirla, fundirla. Hay que fundir esa moneda y la mandan como materia prima afuera. Entonces, el país se desmonetiza con ese tipo de moneda. Ahora, en el siglo XX, aquí es donde yo quisiera ver si coincidimos. En el siglo XX, por lo que se ve, es indudablemente inversión directa en el área del estaño. El estaño es como inversión directa. Ahora bien, ustedes saben bien que la minería genera utilidades. Donde se observa un poco, digamos, qué pasa con esas utilidades, una parte sale afuera y otra queda en el Banco Mercantil. Patiño, una parte de sus utilidades la coloca en el Banco Mercantil. Ahora, ¿qué es lo más atractivo desde 1900 a 1930? Es el boom de las importaciones. Esto es el boom. Es lo más atractivo. Todo el barrio de Sopocachi es un barrio, al inicio, cuando se levantó, era pues de los tenderos de La Paz. Todos los tenderos de La Paz, los más ricos importadores, han armado Sopocachi. Entonces han ido jugando entre sus utilidades del comercio con la banca y de esa manera han levantado. Ahora, yo lo que quiero señalarles es que el Banco Mercantil jamás se va a ir no puede competir con las inversiones directas hacia la minería del estaño. Yo creo que, a juicio mío, el que da vida a los bancos es pues el comercio. No hay por dónde perderse, es el que está haciendo mover todo. Si Napoleón dice, hay crisis, digamos, caída de las exportaciones de estaño, caída de las importaciones. Y si caen las importaciones, entonces hay un problema. Si han caído las exportaciones, no hay divisas. Entonces, si escasean las divisas y tienes todavía un pequeño margen de divisas, entonces compra los artículos y los precios suben. Entonces, hay pues un proceso inflacionario. Entonces, obviamente que se tiene que hacer reajuste. La crisis de la Primera Guerra Mundial indudablemente ha generado crisis en el país, porque caen las exportaciones, caen las importaciones y no hay divisas, o escasean las divisas. Entonces el Estado se ve pues en figurillas, no sabe cómo satisfacer a los importadores que requieren de divisas. Entonces, por esa razón afirmo, digamos, que sí había subida de precios. Y aquí se juega, como él dice, aquí nadie es la Madre Teresa, aquí se hace lucro. No interesa si van a haber vivos, van a haber muertos. O sea, lo importante es lucrar. Eso no cabe la menor duda. Voy a complementar este criterio de Alexis, señalando un elemento que tal vez se me ha pasado, y es el hecho del precio de la divisa. Ustedes saben que cuando se adopta el patrón oro y la libra esterlina como divisa, digamos, fundamental, en 1908, se fija un tipo de cambio de 12,50 bolivianos por una libra esterlina, ¿no? Digamos que es el punto de partida cuando se adopta el patrón oro. Pero a partir de ahí la fijación del tipo de cambio es libre. La fijación del tipo de cambio es libre. Ahora, el tipo de cambio, ¿por qué variables va a estar influida? Obviamente por el valor de las exportaciones expresada en el ingreso de divisas o de letras al país, ¿no es cierto? Que puede subir, bajar, etc. Pero además, ya en la década de 1910, pero con más fuerza en la década de los años 20, está el proceso de endeudamiento externo. Y lo que se observa es que en los años en los que el país logra concretar un crédito externo, ¿no es cierto?, y las divisas empiezan a llegar a Bolivia, entonces el precio de la libra esterlina baja. El precio de la libra esterlina baja, lo que favorece
a los importadores, a los comerciantes, porque con una divisa barata, las importaciones resultan también siendo baratas. Y de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, en términos globales, de casi todo el siglo XX, hay una relación entre el boom de las exportaciones emergentes de boom de precios con procesos de endeudamiento. Eso ocurrió en la década de los 20, ¿no es cierto? Ocurrió en la década de los 70 y lamentablemente ha ocurrido hasta hace 2 o 3 años atrás. Hay una relación perfecta precisamente. Entonces, las divisas que provienen de las exportaciones también coadyuvan a la disponibilidad de las divisas para poder importar, ¿no? Y les reitero, en la década de los 20 está claro que el endeudamiento contribuye a sobrevalorar el peso boliviano o el boliviano, porque el precio del dólar se va haciendo barato en esas coyunturas. Entonces vuelve a subir cuando pase el efecto, pero inmediatamente ya se ha contratado otro crédito y otra vez vuelve a bajar, ¿no? Hasta el año 29. ¿Alguna pregunta más? No, yo tengo una. Bueno, ya saliendo del espacio cómodo que son los temas que han expuesto siglo XIX y siglo XX, mi pregunta más es de curiosidad como investigador, como historiador. ¿Cuán viable es hacer historia de la banca para un historiador utilizando o adhiriéndose a esta tendencia historiográfica de hacer historia del pasado inmediato? O sea, no hacer historia de la banca anterior a 52, la historia de la banca post-52 o historia de la banca post-85. ¿Cuáles serían los años de referencia para un historiador que quiere hacer historia de la banca en Bolivia y hacer una especie de macro, micro? ¿Es viable, no es viable? ¿O es que los economistas ya lo tienen trabajado eso? ¿O qué es lo que los economistas piensan que podrían aportar los historiadores? Yo quería que él no las conteste, pero Alexis, a ver, el primer elemento que hay que tomar en cuenta como requisito para hacer una historia bancaria es el dominio o el conocimiento teórico de la economía monetaria, que está dentro de la macroeconomía. La pregunta es si es así, si en historia hay esa formación. Estamos en vías de... No, porque hasta donde sé, no hay esa formación. Entonces, en alguna oportunidad he hablado con algunos jóvenes de historia, por ejemplo, y no saben lo que es Producto Interno Bruto, digamos. ¿Por qué? Porque no tienen un buen curso de introducción a la macroeconomía o a la economía, digamos, que es el primer paso. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, ver, digamos, para la banca, economía monetaria, y si hay interés en el ámbito fiscal, economía fiscal, que es otro rubro también importante y que tiene que trabajarse igual. Ese es el primer requisito, el conocimiento teórico. Por eso yo he hecho énfasis, por ejemplo, en ese debate teórico entre la Banking School y la Cursing School, por ejemplo, ¿no? Y no he entrado al debate de los sistemas monetarios porque no es el objeto de este debate, de estas exposiciones. Entonces, ese es el punto clave. Ahora, ¿qué hitos tomar en cuenta? ¿No es cierto? Yo creo que los economistas no han hecho historia bancaria en Bolivia. Y si han hecho algunas aproximaciones, son eso, aproximaciones muy generales, porque los economistas generalmente vamos a tener ese problema también. Nuestra visión es macro, ¿no? En general, tendencias, nos interesan más las tendencias, y cuando hay un problema como alguna crisis, por ejemplo, ahí podemos entrar en detalle, digamos, pero en general tendencias. Entonces yo creo que el tema no está cubierto de ninguna manera. Habría que ver, habría que reflexionar sobre qué hitos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Cuando el Banco Central elaboró en su 75 aniversario, pidió varios trabajos, el título que le pusieron fue hitos importantes en la historia del Banco Central desde el 29 hasta el 90 y,
no, hasta el 2002, 2003 creo que era, ¿no? El tiempo que abarcó la primera historia monetaria del Banco Central. Y ahí se puso énfasis en los hitos trascendentales. ¿Cuáles fueron esos hitos trascendentales? ¿Cierto? Fue obviamente la creación del Banco Central, luego viene la Guerra del Chaco, la Revolución Nacional, las reformas del 21060, ¿no es cierto? Y su impacto, ¿no? La historia monetaria posterior va a abarcar las contrarreformas o las reformas antiliberales que implementó este gobierno desde el 2006-2007, que también tienen su componente monetario. Entonces, por ahí, ese texto, los dos textos de historia monetaria pueden servir como insumo para la reflexión, ¿no es cierto?, para intercambiar ideas y ver qué puntos priorizar. Alexis. Bueno, ya está dicho en este sentido. Ustedes, los jóvenes de la carrera de Historia, conocen depósitos sobre memorias de banco 1940, 1960, 1900. ¿Tienen el material? Ese es también otro elemento. Pero para mí, lo más importante es lo que acaba de afirmar. Teoría económica. La historia económica es un matrimonio entre historia y teoría económica. La economía, eso es la economía, teoría económica. Por eso yo a muchos jóvenes acá les he dicho, ¿quieren realmente ser historiadores de la economía? Váyanse a economía. Aquí no hay campo. Allí tiene que ser, porque allí es muy importante, y lo digo por experiencia, qué difícil es para mí, digamos, comprender problemas de la economía, porque no he recibido nunca de teoría económica. Lo he tenido que hacer sobre la marcha, he tenido que estudiar, leer intensamente para comprender los problemas. Y por esa razón, juego entre la investigación y siempre lecturas teóricas para poder entender. Entonces, para ustedes que son jóvenes, para salvar, indudablemente, a economía. No hay que decir, buscaremos un profesor. No, hay que irse a economía. La historia y la economía es un matrimonio bastante bien arreglado. La historia muestra el tiempo, el cambio, ¿verdad? Esto es la base muy importante de la historia, los cambios de una sociedad, el tiempo. Y la economía le dice teoría económica. Entonces, unos lentes adecuados para ver el comportamiento, el desempeño de una economía en determinado tiempo o en una coyuntura. O sea, no hay otra alternativa. Con los dos se tiene que jugar. Hay que entender. Una economía preindustrial, antes decíamos, una economía precapitalista, indudablemente es más difícil. Pues, la teoría económica a veces queda coja, queda insuficiente para poder leer, y tienes que tener tu propio marco teórico, porque la economía es moderna, la economía viene ya pues desde Adam Smith con una economía moderna. Abran el mercado, busquen a la mano invisible, ¿verdad? Ahí está, ya las reglas de oro. Se supone que ahí abajo ya hay colchón, por eso dice, busquen a la mano invisible. Entonces ya hay un marco, el liberalismo económico es toda una teoría. En cambio, en nuestro medio, con una sociedad precapitalista, no es fácil. Uno se enreda, o sea, hay otra lógica, hay otro comportamiento de la economía. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Por eso yo sugiero, y estoy de acuerdísimo con mi amigo Napoleón, de vayan a la carrera de economía. ¿Quieren realmente ser profesores de historia económica, investigadores de la historia económica de Bolivia? Invita a la carrera, no hay otro, de verdad, porque es fácil decir 4 números, aquí está, estoy haciendo historia económica. No, no es así. Y les digo que es sumamente difícil. No se imaginan, yo lo digo por experiencia, es las duras. El tiempo no va a alcanzar. Gracias. Yo quería hacer 2 preguntas puntuales precisamente, ¿no? Una al licenciado Pérez y otra al licenciado Pacheco. Al licenciado Pérez, en 1867 se crea el Banco Boliviano y fue creado en pleno gobierno de Mariano Melgarejo. Se puede ver una mirada positiva del gobierno de Mariano Melgarejo desde el punto de vista de la historia económica, viendo que el primer banco de este país fue creado bajo su gobierno. Y lo otro, una pregunta al licenciado Pacheco.
En 1911 se creó el Banco de la Nación Boliviana. Bolivia, tengo entendido que es el primer país en Sudamérica en adoptar la corriente bancarista.